Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Standing on the Rock. Espero que te guste y que este programa sea de bendición para tu vida. Comencemos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast de Standing on the Rock. Que Dios les bendiga y bienvenidos a este episodio número 5. Amén. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado que es el pastor Raúl de Malmö, de Suecia, que también es mi tío. Y bueno, Dios te bendiga, pastor Raúl, / tío, ¿cómo estás? Saludos a Dios le todos los que están bendiga, escuchando. Dios le bendiga a todos nuestros oyentes. Dios te bendiga, Brian, nuestro hermano Brian. Gracias por darme el privilegio de poder compartir en este día, en este podcast. Amén, amén, gracias tío, por aceptar la invitación, por tomar un tiempo aquí para compartir. Bueno, él es mi tío, él está casado con mi tía Mercedes, que es la mamá la hermana de mi mamá. Y bueno, desde que lo conozco a mi tío Raúl, pues ha sido de buena influencia en mi vida. Siempre me ha predicado del Evangelio y yo lo quiero mucho, mi tío, siempre ha sido de ejemplo para mí. Y bueno, la amada Madeleine no está en este día, lamentablemente, tuvo que viajar a España por unos asuntos de mi familia. Mi abuelito estaba un poco delicado. Y bueno, les quería también pedir si me podían apoyar con oración por mi abuelo Enrique. No, él también Amén. está sirviendo a Dios en España y en Burgos. Y bueno, si me podrían ayudar con oración a los que están escuchando y viendo también. Estamos en video para los que están escuchando a través de Spotify, Google Podcast. Estamos en video ahora en YouTube. Y bueno, no se olviden de darle like y suscribirse y poner sus comentarios. Y gracias a todos los que nos están apoyando también. Amén. Y bueno, tenemos el episodio número 5 hoy día, que, se, que le pusimos como título, eh, Resistiendo la presión de grupo, ¿no? Hablando un poco hemos estado hablando un poco los últimos episodios sobre los miedos. Y uno de los miedos era a no quedarse solos, no sentirse solos, ¿no? Uno de los miedos más que afectaba más a la juventud, de que muchas veces uno se siente solo y a veces uno puede entrar en algo que se llama presión de grupo, cuando uno rápidamente busca las amistades, más que todo en la adolescencia, ¿no? Y por eso agarramos esta definición que se llama presión de grupo. Y dice aquí, buscamos un poco de información, dice aquí, el concepto de presión de grupo se refiere a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado grupo hacia una persona. Presión de grupo desde la adolescencia, por ejemplo, dice, en la etapa de la adolescencia ocurre que en muchas ocasiones los jóvenes se ven expuestos a estas presiones, por lo que adoptan conductas con las cuales no necesariamente se están de acuerdo. Este comportamiento responde a que en la adolescencia los menores se encuentran en el proceso de saber quiénes son, qué roles sociales deben asumir. La meta de esta etapa va dirigida a lograr la aceptación y membresía de un grupo donde pueden compartir sus gustos y preferencias. En el proceso de búsqueda de su identidad, el adolescente podría escoger de forma poco asertiva el grupo que le interesa y por ende ceder a presiones negativas para sí mismo. Ok, se trata más que todo de en una presión, cuando uno puede llegar a estar en presión de grupo, se trata de que eh, uno puede, el grupo con el que uno está, el círculo social, los amigos, en otras palabras, compañeros a los que uno está cerca, afecta mucho en la vida de uno, influyen mucho en uno, ¿no? Y lo pueden hacer de forma positiva o negativa. Entonces, lo que pasa es que algunas veces esas, ese afecto que nos pueden dar eh, como dije, puede ser negativo y nos puede llevar a hacer cosas que no es necesario.
o cosas que no son buenas para nosotros, ¿no? Y esa es la definición que hablamos, ¿no? De presión de grupo, ¿no? Y lamentablemente es, cuando uno se refiere a presión de grupo, se refiere mucho a algo que es una presión negativa que uno puede recibir. Y eso empieza desde que uno es adolescente, ¿no? Entonces, tío Raúl, quería preguntarte, pastor, perdón, eh, es, ¿qué, em, cómo te puede decir, por el perdón? ¿Qué conoce usted sobre la presión de grupo, no? O sea, cortamente hablando. Bueno, sí. Bueno, eh, todos nos enfrentamos de cierta manera a un grupo de presiones Ujú. en la vida diaria. Y, y esas presiones que tenemos nosotros son rechazadas cuando ya nosotros hemos formado nuestra propia personalidad, la hemos blindado, la hemos bloqueado en cierta manera contra esas presiones externas. Y vamos en la vida pues luchando, batallando o resistiendo esas presiones, ¿no? Siempre van a venir esas presiones para quebrantar la solidez de la vida espiritual de la persona. Pero hablamos de un adolescente que se enfrenta a una presión de grupo, ¿no? Un adolescente donde todavía no ha formado, quizás, claro, es cuando como un niño, si ese adolescente se formó en la iglesia escuchando la palabra, pero cuando llega a la adolescencia, ese adolescente se va a enfrentar a una verdadera realidad que Sí, hay dentro de su interior. Y es donde ahí él va a comenzar a luchar, ¿verdad? Porque él ya conoce, por ende, la palabra que, que, le, que le va a marcar fronteras de qué es lo que él debe hacer y qué es lo que no debe hacer. ¿Mm? sí. Bueno, Bueno, y eso no creo, bueno, lo que quería añadir un poco, ¿no? De que, claro, esto es en la adolescencia, porque cuando uno ya crece un poco más, llegan al ambiente del trabajo. O sea, primero sería el círculo social que uno tiene en la escuela, por ejemplo, ¿no? En la mm, adolescencia, que uno empieza a tener un poco más de conciencia de las cosas, y después sería pues en el ambiente laboral también, ¿no? Que sigue afectando y eso afecta, o sea, la presión de grupo puede afectar toda la vida, ¿no? O sea, donde uno no esté, ¿no? ¿No, tío? Bueno, así es, así es, es. y bueno, claro, eh, por ejemplo, en la adolescencia, algo que podría, por ejemplo, afectar, ¿no? Eh, algo que sea negativo, ¿no? Podría ser, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, me mudé a Suecia, estuve viviendo en Suecia primero antes de vivir en Dinamarca, eh, y empecé en la escuela, ¿no? Ya tenía 8 10 años más o menos, eh, cuando estuve creciendo y todo era bonito, ¿no? Hasta llegar a los 11 12 y empezaban se empezaban a hacer, perdón, se empezaban a hacer unos grupos en la escuela y me acuerdo que una vez me golpearon a mí y claro, yo me sentía triste, ¿no? Porque me habían pegado en la escuela. Pero entonces yo dije, para que no me peguen, me voy a ir con los que pegan, o sea, eh, con los malos, ¿no? O sea, entonces yo me empecé a juntar con ellos y ellos, claro, ellos eran personas jóvenes, bueno, adolescentes que eran rebeldes, que, pues, claro, empezaron desobedeciendo a sus padres, desobedeciendo a los profesores, la autoridad, no respetándola, y poco a poco ellos también influyeron eso en mí, ¿no? A hacer lo mismo. Y luego más, creciendo más a los 12 13 14 años, influyendo a fumar, vamos a fumar un tabaco, vamos a tomar una cerveza, vamos a hacer esto, vamos a un montón de cosas, ¿no? Negativas, ¿no? Algo que un joven, un adolescente no debería hacer, ¿no? Eh, ¿No? Y eso es lo que lamentablemente hay muchos que son influidos por eso, ¿no? Aunque no lo quieran hacer. Yo no quería hacerlo, por ejemplo. Yo no sé si tú tienes una experiencia también así, tío. Bueno, eh, yo
conocí al Señor a la edad de 23 años. O sea, en mi adolescencia yo viví de una manera pues distinta, ¿no? A la que puede vivir un adolescente que con conocimiento cristiano, ¿no? Sí, Entonces, pero claro, yo he tenido una presión fuerte de grupo cuando tenía, pues cuando cursaba en la escuela, ¿no? En la secundaria, en la allá secundaria, en el sí. Perú, y efectivamente, ¿no? Yo caí en la presión, por ejemplo, de las drogas. Bueno, poco a poco, pues fueron influyendo un grupo muy pequeño, eran una minoría realmente que comenzaron a consumir, ¿no? Marihuana y dentro del colegio. Entonces, sí, como que uno sabía que eso era malo, o sea, uno lo sabe que eso es Sí, malo, pero como uno quiere ser parte muchas veces de ese grupo ujú, y uno también quiere como que ser, ¿no? Uno busca una fama, entre comillas, para que lo reconozcan, para que se vea sí, como que es el más guay o el que quiere llamar la atención, ¿no? ujú, Entonces yo caí frente a esa presión. Entonces yo formé dentro de mí, había dos personalidades, una en mi colegio y otra en mi casa. Eso sucedió, o sea, una personalidad era que yo andaba con mis amigos, pero cuando yo llegaba a mi casa yo tenía otra personalidad, una personalidad totalmente diferente, la cual yo me sentía muy mal, porque, o sea, quería quedarle bien a mis amigos frente a esa presión, pero a la misma vez, cuando llegaba a casa no quería como que mi mamá pensara que yo era otra persona, ¿no? Pero yo la persona que realmente era en el colegio. claro, bueno, Era una presión muy negativa, muy negativa. sí, Entonces comenzó con las drogas, comenzó la mentira, porque la presión hace que uno también vaya y mienta, ¿no? Vive una vida llena de sí, mentiras. sí, sí, Entonces uno comienza a engañar, uno comienza a sentirse mal, una serie de cosas que, que, o sea, todo eso tiene consecuencias dentro de la misma persona, dentro de la misma persona. sí, Por, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos también, pues yo he visto muchas presiones, por ejemplo, en la actividad sexual, ¿no? O sea, sí, antes, estamos hablando de solamente hace 15 años atrás, que no ha pasado mucho, ¿no? Que se fomentaban las relaciones sexuales a edades muy tempranas. sí, eso lo quería Y entrar bueno, también, eso, sí, que, entonces, claro, bueno, si vamos a entrar, solamente quería recalcarlo nada más, ¿no? sí, Pero sí, bueno, eso es un aspecto que yo te puedo contar de lo que yo pasé, ¿no? Un aspecto de una presión negativa que ejerció en mí y que por consecuencia yo formé una doble personalidad. En mi familia una cosa y en el colegio otra. sí, eso es muy, muy, muy común, ¿no? Porque por eso se llama una presión, ¿no? Porque uno tiene que actuar como ellos para encajar, Exacto. ¿no? Entonces, y como dije, es algo que quizás uno no quiere hacer, pero por ejemplo en mi caso, para yo sentirme protegido por los otros, yo también hice como los otros, ¿no? O sea, me junté con los que hacían las cosas malas para que ellos no me hagan a mí, entonces yo también quería encajar ahí, ¿no? Y claro, eso también, estaba muy bueno lo que decías de las personalidades, ¿no? Porque claro, uno llega a su casa y ya no es el mismo, no se va a portar así de esa forma con sus padres. Algunos sí, hay algunas personas que, que- que son influidas tan fuerte que llegan a tener eh, ese comportamiento negativo, ¿no? Y bueno, eh, Mm, eso, ¿no? Bueno, también, claro, también se puede decir que hay una presión también positiva también, o una influencia también positiva que también pueda haber, ¿no? Si tú te juntas con alguien por ejemplo, en la escuela, si te juntas con personas que le gustan estudiar, tú también vas a estudiar, ¿no? Ahí viene la famosa frase de que dime con quién andas y yo te digo ¿cómo eres? Dime con quién andas y yo te digo quién eres, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Si
eh, ¿no? Como estaba diciendo, o sea, hay grupos, ¿no? Y, y a veces puedes afectarse de una buena forma o forma negativa, ¿no? Y lamentablemente eh, la mayoría son afectados negativamente a buscar en la en temprana edad sobre lo que es lo sexual, ¿no? La actividad sexual, ¿no? Mm, Hay muchos que son llevados en esa parte a la pornografía, por ejemplo. Es muy común que hay muchos en la adolescencia, desde los 10 11 años, entrar en la pornografía, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, entonces, eh, hay varias cosas, ¿no? Varios grupos que se forman, eh, lamentablemente demasiados, eh, con una presión negativa, ¿no? exacto. Y, por ejemplo, el que crece, el que ha conocido el Evangelio, un muchacho, un joven que tiene padres cristianos que le han enseñado el camino de Dios, le han enseñado la palabra, muchas veces son afectados, ¿no? Por esos grupos, ¿no? Porque va a tener que, o sea, no va a tener, pero se siente como que a veces presionado a entrar a uno de esos grupos para no sentirse solo. Y lamentablemente pues, se puede dejar llevar por esos grupos, ¿no? Así es, efectivamente, Sí. efectivamente. Lo que está pasando acá ahora con todas estas libertades Mm, que existen, ¿no? Ya con los gobiernos que prácticamente están permitiendo, ¿no? O sí, sea, para nosotros, antiguamente, bueno, que un adolescente tenga ese tipo de actividad sexual, ¿no? Que, o sea, se vaya a tener esas actividades sexuales a muy temprana edad, eso para en el grupo, ¿no? En el grupo, en el colegio ujú, o a los compañeros, ¿no? Ellos sí, lo tomaban como un premio, como un, no sé, como una copa. ajá, Entonces, y eso, pues, ellos influían sobre los demás y sí, también eso se promovía, ¿no? Se comentaba. Entonces, para nosotros en ese tiempo, eso era pues algo que uno tenía que, bueno, sobre todo en mi casa, eso era algo que uno tenía que cuidarse. Pero ahora en este tiempo vemos como hay ciertas libertades, depende sí, en el país donde tú vivas. sí, Por ejemplo, pues cuando una persona sabe que eso está mal, aunque en el colegio te pongan incluso los preservativos, tú sabes que eso está mal, tú sí, sabes que eso tú no lo puedes hacer. Entonces tú tienes parámetros, tú tienes patrones, tú tienes estatutos dentro de tu vida misma que tú sabes que eso tienen que mantenerte, tienes que luchar, tienes que resistir. sí, es Mm. difícil, es Otra difícil. de las cosas, pues mira, otra de las cosas que uno ve, ¿no? Frecuentemente, porque ahí son muchas presiones negativas. Otra es la Sí. música. Ah, La música es como es una bomba, ¿verdad? La música sí, es el deleite de muchos adolescentes. Es el deleite, ese es su pasatiempo. Y muchas veces ellos se identifican con mucha música de un tipo quizás violento, crean personalidades distintas, depende de la música que puedan escuchar, lo mm, llevan, porque toda música subliminalmente tiene un mensaje y tiene se un quedan mensaje en el exactamente, subconsciente. la letra. Exactamente, mucha música que los llevan a ser violentos, que los llevan a ser más lascivos, más sensuales, Sí, buscan el, el enaltecimiento de la persona. sí, sí, ¿no? Si se escucha las últimas canciones que están en tendencia, eh, si se ve los textos, por ejemplo, eh, es mucho, bueno, cada vez es más, ahora, bueno, lo que estaba hablando con mi papá el otro día, que cada vez más se van a levantar lo que es la sexualidad. Hay mucho, la mayoría de las nuevas canciones, un montón de eso, ¿no? Bueno, y eso viene desde, o sea, desde siempre, ¿no? Desde, claro, nuestros padres quizás escuchaban el rock, ¿no? Y después vino Ujú. el hip hop o sea, todas esas músicas eh, traen mensajes, ¿no? Como decías, subliminales muy fuertes, ¿no? Que afecta a uno. Exacto. Y Y todo eso es como, ¿sabes qué, Brian? Todo Ujú, eso es como una ensalada, porque mira, la sí, música, la droga y el sexo
todo es, todo se une para que al adolescente lo lleve por un camino nocivo, de perdición, totalmente. Sí, sí, es muy fuerte. Pero bueno, vamos a entrar quizás un poco otra vez en la influencia positiva que uno puede tener quería preguntarte eh, si ha habido una influencia positiva en tu vida alguna vez, eh, ¿cómo la has tomado eso, no? O sea, una influencia positiva, porque me estaba diciendo de que, claro, de muy temprana edad entraste en varias cosas negativas, pero ¿cómo empezó algo Mm, positivo en tu vida? ¿No? Hablando un poco de tu testimonio, quizás. Sí. sí, bueno, una influencia positiva, bueno, fue mirar para mí el cambio de un primo, que él era una persona totalmente agresiva. Y cuando él se entregó al Señor, yo vi en él un cambio muy drástico. Entonces, cuando él comenzó no solamente a hablar de las palabras, sino sus actos, su forma de cómo él actuaba, su forma de compartir, de conversar, su forma de ser, era un deleite poder estar al lado de él porque es lo que te transmitía él. O sea, era una influencia Mm. buena, una influencia se podían escuchar los consejos de una persona, ¿no? Entonces, a pesar de que en mi adolescencia yo era pues inconverso, lo escuchaba porque sentía, en esa edad, sentía que lo que él estaba diciendo era lo correcto y transmitía esa seguridad, ¿no? Por eso puedo decir que él fue una influencia positiva para mí, una influencia donde me decía, en otras palabras, pues tú puedes escapar de ahí, tú puedes salir de ese círculo, de ese círculo muchas veces viciado, ¿no? Sí, Lleno de tantas cosas, tú puedes salir. O sea, Dios puede romper ese círculo para que tú puedas salir y escapar y puedas disfrutar de una vida distinta. Entonces, él fue la primera influencia que yo vi, que se pasó por las veredas de mi vida. wow, sí. Y es interesante cómo funciona eso, ¿no? Porque, porque eso quizás eso afectó para razonar también, ¿no? ¿No? Exacto. Y cuando uno entra en esta presión grupal, ¿no? Presión de grupo, también uno llega a a formar parte de lo que ese grupo influyó, ¿no? En tu caso, ¿no? Fue en esto de, de las drogas, de eso, ¿no? Y eso también influyó en tu vida a ser parte de ese vicio, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Mm, Pero así es. tu primo salió de ahí y dio un cambio, y tú también pudiste dar un cambio también, ¿no? Exacto, Ya. exacto. Fue un Y impacto para mí. fue un impacto para ti, ¿no? Entonces, Mm, eh, nosotros tenemos el deber, bueno, los que como cristianos, de ser luz para otros, ¿no? De ser una persona diferente para, para las otras personas, ¿no? Eso es lo que Cristo quería hablarnos a nosotros cuando decía que ustedes son la luz del mundo, ¿no? exacto, Nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que influir algo bueno en las personas, algo positivo, y en nuestro caso el Evangelio, ¿no? A Jesús que libera de los vicios, ¿no? exacto. Y, Así es. claro, Efectivamente, sí, cuando tú, sí, cuando tú has mencionado, por ejemplo, de que Cristo, ¿verdad? Él dijo que nosotros somos la luz mm, del mundo y que también somos la sal de la tierra. sale la tierra, Claro. Entonces, las propiedades y las características de la luz es que la luz guía. La luz guía,
en medio de un lugar oscuro. La luz dirige a otros, dirige, pero los dirigirá siempre a Cristo, ¿no? Sí, Porque Él dice para que vean sus buenas obras. O sea, tiene que verse las palabras, pero el testimonio, ¿no? Las buenas obras. O sea, si una persona pues tenía esas presiones, mm, se podrían decir negativas, llena de presiones negativas, cuando llega Cristo a la persona, hay un cambio real en su vida. O sea, no es que una persona secular es igual a una persona sí, que tiene a Cristo, hay una diferencia y nosotros debemos ser un impacto para ellos, ¿no? sí, Debemos guiar a otros hacia Cristo con nuestras acciones. sí, bueno, o claro, si uno no ha dado esa, por ejemplo, en tu caso de un primo que en un momento se cambió, ¿no? Pero uno quizás que no ha pasado quizás por lo mismo, pero también quiere impactar, empieza a dar amor, ¿no? Exacto. Y, y las personas que conocen a esta persona que está llena de amor, dicen, esa persona es diferente, ¿no? Esa es Exacto. la diferencia que uno tiene que dar, ¿no? Eso es el deber de un cristiano, de ser alguien diferente a los que estamos ahí, porque ya hay mucho, como si ya hay muchos grupos negativos, ¿no? Y claro, leyendo un poco sobre que somos la sal de la tierra, por ejemplo, en una olla, cuando estamos cocinando, en una olla con varios ingredientes, eh, si tú no le echas sal, no va a dar sentido, no va a dar un gusto especial a la comida. Sazón. No, no va a tener sazón. Si o sea, aunque tú le hayas hecho los mejores ingredientes, no va a tener un sazón la comida. Así es. Así es. Estaba pensando en eso, ¿no? Pues antes estaba cocinando, por eso solo pensé en eso. Sí, sí, Pero, es pues efectivamente, la sal ujú, da sabor a la comida, ¿no? Es un producto muy importante para la, para la comida, pues el cristiano también es así, ¿no? sí, Da sabor a Cristo, ¿no? Tiene que, tiene que llevar una influencia, darle sabor en la calidad de vida, darle un sabor en el testimonio, sí, pues en un adolescente que va resistiendo frente a las presiones, ¿no? sí. Sí, y bueno, justo hablando de resistir a las presiones, hablamos un poco antes en el libro de Daniel, que habían tres jóvenes que pues, bueno, también Daniel mismo también, pero había una parte donde había tres muchachos que tuvieron una presión muy fuerte, que no se trataba de solo sentirse quizás como en la adolescencia, ¿no? Que en estos grupos de sentirse afuera, sentirse solo, sino también se trataba de que ellos estaban cerca de su muerte por no obedecer a rey Nabucodonosor, cuando Israel fue cautivado por Babilonia, como estos jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, tío. eh, Sí. Estos jóvenes, mire, primeramente, son- de estos jóvenes pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Porque estos jóvenes no estaban cerca, primeramente, de sus padres. Estos sí, jóvenes estaban en una tierra extraña, estaban exiliados, estaban en Babilonia, nadie los veía y vivían siempre bajo presión. Bueno, el libro de Daniel es un libro que está bajo presión. sí, Primeramente, desde que iniciaron ellos, cuando comenzaron ellos bueno, el libro de Daniel empieza que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A sí, pesar de que estaba en Babilonia, él propuso, él dijo, no, no me voy a contaminar, me voy a mantener y me voy a guardar. Pero previamente en él había una formación. Dicen sí, que Daniel tenía 17 años o 16 años. sí, O sea, era ya llegando a ser un joven, ¿no? sí, Pero él tenía bien claro que él no iba a contaminarse con la comida del rey, que iba siendo pasada por los ídolos, ¿no? Cuando llegamos a los jóvenes, que ellos no decidieron que no se iban a postrar ante la estatua de Nabucodonosor, ni la iban a adorar ni la iban a servir. O sea, ellos se iban a mantener. Es más, fueron más allá.
le dijeron que ni siquiera, pues, sea necesario que haya ese tipo de tamboriles, como que una Sí, especie sí, de un culto, ¿verdad? De un culto con las danzas. Y le dijo, nuestro Dios puede librarnos. sí. Ese Aquí nuestro dice, Dios puede librarnos. del Eso horno. nos habla de una confianza absoluta en Dios. Pero y ellos le dicen, mira, pero si Dios no quiere librarnos, quiero que sepas que nos vamos a ir a la muerte, Sí, pero no vamos a ir, no vamos a servir a tu Dios. No es necesario que hagas otra vez eso. aquí No tengo lo un vamos a versículo. servir. Aquí en Ujú. Daniel 3 dice, 16, versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Amén. Gloria a Dios. Miren, qué presión más fuerte que esa. Eso Es una eso es algo presión, muy... es una presión de un gobernador mundial, de un dictador, Sí, de un hombre que le dijo, mira, no lo van a hacer porque él quería que se doblegue. Pero cuando una persona tiene definido su carácter, ya lo tiene desarrollado, a pesar de que eran adolescentes o eran ya, bueno, ya habían pasado algún tiempo ya, pero tenían formado bien su carácter cristiano, la sí, prueba y la fe la tenían bien definida. Es importante que mantengamos eso, ¿no? Y que crezcamos y que desarrollemos nuestra fe y nuestro carácter cristiano. Es muy importante en este tiempo. sí, 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 es muy importante. Eh, wow, me imagino la, la presión que habían tenido, pero ellos estaban confiados totalmente en Dios, ¿no? Y claro, quizás nosotros no vamos a ser tirados a un horno, ¿no? De, de fuego. Bueno, cuando llegamos a tener estas presiones diariamente, ¿no? Y lamentablemente muchas veces se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros, nos van a despreciar, ¿no? Pero Dios siempre nos va a guardar, ¿no? Nos va a cuidar y va a poner, eh, nos va a dar fuerzas y nos va a bendecir el Señor, ¿no? Porque son pruebas que también Dios nos pone también, ¿no? Imagínate si se hubieran rendido, pues, para ellos, para estos muchachos, pues, se pudieran rápidamente haber rendido, ¿no? Cualquiera creo que rápidamente se tira de rodillas, ¿no? Como el Claro, resto del pueblo que estaba ahí. exactamente. Y recuerda, Brian, que no eran 10 jóvenes que llevaron a Babilonia, No, fueron, llevaron a muchos jóvenes, a muchos, en que para estar, para que sean idóneos. Y la Biblia solamente habla de Daniel y sus amigos. O sea, uno puede, estando mismo en el palacio, muchos pues retrocedieron, muchos dejaron que esa presión ejerciera un, pues, una movilización dentro de ellos y así ellos pues cedieron, ¿no? Y cambiaron quizás su manera de ser. En Israel eran una cosa y ahí ya eran otra cosa. Pero sí, los que se mantuvieron, Dios siempre nos ayudará si nosotros nos mantenemos confiados en Él. A pesar de que la prueba fuese tan dura, claro que no nos van a meter a un horno, como tú dijiste, ¿no? Pero efectivamente vivimos en un horno lleno de pruebas. O sí, sea, estamos viviendo en un horno lleno de pruebas, mirando amén. cómo en este tiempo se quiere sacar a Cristo de los colegios, habiendo una mezcla, se podría decir así, un ecumenismo de ese cristiano barato que está Mm, entrando a los adolescentes, donde la libertad se convierte en libertinaje y para ellos, pues, el hacer algo malo no está mal, porque sí, son avalados por sus padres, ¿no? Entonces, no, ellos no viven bajo una presión, pero el adolescente que quiere vivir para Dios y que quiere agradar a Dios, amén. va a vivir bajo una presión, va a vivir bajo una presión, pero tiene que tener un conocimiento previo de qué es lo malo y qué es lo bueno.
efectivamente. Mm, Mm, sí, es parte de tomar una decisión también, ¿no? Y como dijiste, ¿sigo a Cristo o no? ¿Hago la voluntad de Dios o no? ¿No? Va, me, me impresiona bastante cómo habrá sido este momento, ¿no? Ya incluso antes, cuando ellos ya sabían, como hablabas, que no solo era Daniel y estos muchachos, eran más, ¿no? Al principio, cuando iban a comer la comida del rey, ¿no? Y los otros que solo querían comer legumbres nomás y agua, ¿no? Imagínate exacto. de lejos, ¿no? Oler quizás ahí el pollo de su comida del rey. Uy, los otros están comiendo bien rico, ¿no? Imagínate, o sea, cosas así, ¿no? Pero, y que los otros rápidamente también, sabiendo que también pudieron haber hecho lo mismo, ¿no? Conociendo que esa comida también era sacrificada y tenía cosas también detrás de eso, ¿no? Sí, Efectivamente. O sí, sea, probablemente la carne era buena. sí, de hecho que sí, seguro. O sea, la Era carne, un si le rey, iban a poner, comida de si le rey. iban a poner, si le iban a poner un bistec, era buena. Lo Sí, malo era que era dedicado sí, primeramente a sus dioses. exactamente, Entonces, como era dedicado a sus dioses, entonces ellos ya dijeron, no vamos a contaminarnos, nos exactamente. vamos a mantener. Entonces decidieron probablemente que las verduras no eran dedicadas a los dioses y Ujú. ellos comenzaron a comer lo que no era dedicado, lo que era limpio. Hasta en eso uno ve cómo Daniel luchó, se Sí, mantuvo, o sea, fue fiel a Dios y Dios le dio conocimiento, Dios le dio sabiduría, Dios le dio gracia y lo hizo superior a todas esas personas, ¿no? A esos magos y a los astrólogos y a los adivinos que ve ahí, los hizo superiores, aún en su corta edad. O sea, se puede ser un Daniel en medio de una Babilonia. sí. Y después dice que de- de que le interpretó el rey el sueño, dice que estaba en la corte del rey, dice. Así es. Dios lo honró, Dios lo Pero, honró. sí, Dios honra a los que le honran, pero Dios no honra a aquellos que no lo honran a Él. Es algo que Dios, ¿verdad? Con eso hay mucha gente que piensa que Dios pues no honra, Dios honra. Cuando una persona es fiel, Dios lo honra. Aunque quizás mucha gente más quiera las honras que a Dios, ¿no? Pero debemos tener esa humildad, ¿no? Cerca de Dios. Tampoco no nos vamos a dañar por eso ni nos vamos a envanecer. Pero Dios da una honra que solamente sabe dar sin que un adolescente o una persona que vaya en el camino del Señor se pueda dañar, ¿no? Dios protege y también debemos nosotros tener cuidado en eso. sí, amén, amén. Es, wow, es muy impresionante. Eso, se podría entrar más profundo, ¿no? En esto. En todo el libro de Daniel que me dijiste que uf, son varias pruebas. eh, a mí también cuando fue echado en los leones también, también lo Imagínate, acusaron. solamente O sea, sí, le dijeron a Daniel, ¿sabes qué? Buscaban todos los políticos, los sátrapas y los magistrados una ocasión. Querían hallar una ocasión, un vicio. Si había un vicio en él, si era, de repente él tenía una mancha en el gobierno de, no sé, de Nabucodonosor ujú, y miraron todo, pero dice que él fue fiel en todo. Y no iban a hallar en él nada en él, sino en la ley de su Dios. Y le prohibieron adorar a Dios por un mes. Se le dijeron que no se le permitía adorar a su Dios, sino a Darío. Pero Daniel, como sabía que esa presión era del otro lado, era demoníaca, Daniel dijo, yo soy un adorador, yo voy a adorar a Dios, como lo solía hacer antes. Yo no negocio mi adoración, mi fidelidad, mi fuerza procede de Dios. Y él se mantuvo así. ¿Mm? amén, amén. La vida de Daniel es bastante, o sea, él estaba sujeto a presiones fuertes, fuertes, pero Dios lo honró, pero Dios lo escogió y Dios lo ayudó. Amén, amén.
es muy de inspiración, para que inspira Exacto. bastante. Así que los que están oyendo y viendo también el podcast, léanse el libro de Daniel, es muy interesante. Estaba repasando antes de empezar el podcast el libro de Daniel y que está muy interesante, está muy bueno. Y bueno, esa es la presión negativa, ¿no? Que uno tiene que resistir y dar, marcar la diferencia donde uno está, ¿no? Y bueno, Dios honró a Daniel y también Dios nos va a honrar a nosotros cuando pasamos estas pruebas, ¿no? Como estaba diciendo el pastor Raúl. Eh, pero también Dios también quiere que nosotros seamos luz, ¿no? Para otros, ayudemos a otros a que ellos también encuentren a Dios, ¿no? Porque no es algo que solo es para nosotros, ¿no? Cuando hablaba antes de que nosotros seamos luz, también dice para, en la tierra, que sea, perdón, para cuando nosotros somos luz de la tierra, ¿no? Que una luz hay que ponerla en alto, no debajo del almud, como dice, ¿no? Mateo. En Mateo 5, Mm. eh, perdón, sí dice, eh, no es ni claro, el almud, sí. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así lumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así Sí. es. Eh, es importante ser de testimonio y no dar esa doble personalidad, ¿no? Que uno puede a veces llegar a obtener, ¿no? ¿No? Porque uno quiere también quizás, así como uno quiere encajar en la escuela, también en la casa sabe que eso no está bien y cambia de personalidad. Dios no quiere que tengamos esa doble personalidad. Dios quiere que nosotros seamos luz en donde estemos, en nuestra casa y en nuestro hogar y afuera. Que seamos seguidores de Cristo siempre. Que seamos eh, sus hijos siempre, ¿no? O sea, en todos lados donde vayamos y demos esa luz, no la escondamos cuando estemos eh, afuera, ¿no? Así es. Así Sí. es. Y también hay que pensar mucho también en el prójimo también, ¿no? Eh, y de de tratar de ayudar a otros, ¿no? Que quizás se sienten afuera, ¿no? Que se sienten, ¿cómo decir? Apartados, ¿no? De tratar de ser apoyo para ellos, ¿no? Cuando había una parte, ¿no? De cuando Jesús sanó a un paralítico, habían, este paralítico pues no podía llegar a Jesús, ¿no? Pero habían otros que le ayudaron a llegar a Jesús, ¿no? Y fue sano, ¿no? Imagínense sin la ayuda de estas personas que lo ayudaron, eh, no pudo haber sido sano, ¿no? Si nosotros no compartimos el Evangelio, no podemos ayudar a otros, ¿no? A- a llevarlos a Jesús, ¿no? Así es. Así Como- es. Esos cuatro amigos, ajá, esos cuatro amigos influyeron mucho sobre este paralítico y lo llevaron porque realmente lo amaban, amaban a este paralítico. La persona que influye, que es luz y que es sal y ujú, que ama las almas, va a llevar a los paralíticos a Jesús, va a llevar a los cojos, a los mancos, a estos adolescentes que están adoleciendo en esta etapa de su vida, ¿no? Que necesitan comprensión, que necesitan amor, que necesitan una dirección. Esos cuatro amigos, esas cuatro personas representan muy bien la iglesia, sí, que llevan hacia Jesús y no importa por dónde lo coloquen, ¿no? O abran un camino para que puedan conocer a Jesús. Y debemos tener esa sintonía y de ser influyentes para ellos, porque ellos lo necesitan. Lo necesitan, necesitan una palabra, necesitan ese amor, necesitan ese impacto, esa influencia para poder alcanzarlos también. amén, amén. Ese,
Eh, Así que para los que están escuchando y oyendo, ¿no? Digo, los que están escuchando y viendo el podcast, ¿no? Lo importante que es tomar una decisión, ¿no? Primeramente, de no dejarse llevar por estas presiones, ¿no? Y si uno está luchando con eso, pues pedirle ayuda a Dios, ¿no? Que Dios va a dar fortaleza a uno, ¿no? Y quizás ya estás en un vicio o algo, ¿no? Eh, Recuerda que Jesús te puede librar de esas cadenas, ¿no? Y bueno, y para los que están, quizás muchas veces callan cuando deben callar, cuando deben hablar de la palabra de Dios, cuando a veces hay personas que conocemos que sabes que necesitan, ¿no? De Jesús y muchas veces lamentablemente callan, ¿no? No hablan, no predican, no, Dios quiere que hagamos eso, ¿no? Que hablemos de Él, ¿no? Que llevemos a otras personas, que no dejemos a nadie de lado, ¿no? Incluso eh, una vez el pastor Daniel, cuando predicaba de este paralítico, ¿no? Él decía, ¿cómo ha de haber olido mal este paralítico, ¿no? Porque claro, él no se podía cambiar, ¿no? O sea, claro, recibía seguro ayuda, ¿no? Pero no quizás había veces cuando pues se hacía encima, por ejemplo, ¿no? Y claro, tenía que cambiar, tenían que ayudarlo, ¿no? Y a veces seguro, a veces estaba horas así, y seguro apestaba, seguro, ¿no? Pero aún Mm, así, ellos tomaron la iniciativa de llevarlos a Jesús, ¿no? Y fue sanado, ¿no? así es, Así que, así bueno. es. Y tío, quizás tienes unas palabras que Jesús eh, sobre este tema, ¿no? Que Jesús ha dicho, unas palabras que Jesús habla sobre esto. Bueno, el Señor siempre, Él fue una influencia para toda la sociedad en su pueblo, ¿no? Y debemos aprender de Él. Recuerdo que Él a la edad de los 12 años, Él tenía, bueno, Él había subido a una fiesta con sus padres y cuando retornaban a su casa, los, sus padres parece que se olvidaron del Señor, pero el Señor estaba en el templo y dice que cuando estaba en el templo, Él estaba dándole respuestas difíciles a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley, y él la respondía con una gracia y con una sabiduría que sobrepasaba quizás el conocimiento de ellos mismos que le preguntaban. El adolescente, mira, Brian, por lo que, bueno, también tengo mis hijas acá, se debe acudir a Jesús, pero nosotros como personas, ¿no? Debemos tener un límite de comprensión, o sea, una comprensión con ellos, ¿no? Tú hablabas del amor, ese amor nos va a dar el Señor porque el Señor ha derramado ese amor en nuestros corazones. Debe hallar el adolescente, debe hallar en nosotros una, un amigo, ¿no? Un amigo donde se pueda confiar. Si son nuestros hijos, nuestros sobrinos, si son pues un amigo, un familiar de un amigo que tiene hijos, debe hallar, ¿verdad? Esa seguridad y debe hallar un amigo. Porque si vamos con durezas, pues no vamos a poder ayudar. Y en esta etapa es muy importante. Jesús es nuestro buen amigo, pero Amén. Jesús tiene que estar vestido en los hombres, ¿no? En los hombres de Dios, en un hermano. Tenemos que usar el vestido del Señor, la pasión del Señor, así como el Señor, ¿verdad? Como te había dicho, ¿no? Que el Señor sabe responder, sabe dar gracia. A la edad de los 12 años, él respondía a todas esas preguntas de los intérpretes, de los sacerdotes, incluso de un escriba por ahí, y decían, pero esto no es el hijo de José y María, y tenía 12 años. Así que, adolescente,
tú que me escuchas, no, bueno, si tú no tienes a Cristo, no formes una doble personalidad. Que no te, o sea, si tienes una presión negativa, tienes que tener una persona de confianza, tus padres. Si son tus padres, pues confía en ellos, habla con ellos y no uses eso porque a la final uno se puede llegar a hacer daño porque es hacerte daño a ti mismo, tiene consecuencias. La persona tiene que mostrar que los actos que una persona bajo una presión negativa que llega a ser, por ejemplo, como hemos enumerado, las drogas, la música, el sexo ilícito, eso va a llevar a consecuencias. Así que confía, habla, pide ayuda, sobre todo pide ayuda, porque a veces creemos, acá crecen los adolescentes independientes y creyendo que no necesitan la ayuda de nadie. En verdad necesitas ayuda Amén. y necesitas la ayuda, sobre todo la ayuda del Señor Jesucristo. Él es el único que te va a poder ayudar, que te va a poder orientar y que te va a llenar, que va a llenar ese vacío que lo quieres llenar con todas las cosas malas. Él va a venir a ti y va a llenar ese vacío. Lo va a llenar de felicidad, de satisfacción, de gozo. No una satisfacción efímera, porque las drogas al final es efímera, es algo que pasa, Sí. pero Cristo no. Hay una asociación permanente y que puedes confiar en Él. Así que yo eh, te digo eso, ¿no? Acerca de este verso que me compartiste, que dice Jesús, pues las respuestas todas las tiene el Señor. Amén. Mm. Amén. Amén. Bueno, tío, y quizás unas palabras también para el joven que ya es cristiano, que también tiene que aprender bueno, que tiene que ser una luz, tiene que ser de buena influencia para otros jóvenes también. ¿Qué le podrías decir? Alguien que quizás no se ha Bueno, atrevido a dar ese paso de hablar quizás, ¿no? De Jesús, de predicar, de evangelizar, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente se quedan callados, ¿no? En mi caso fue también así un tiempo, ¿no? Y por eso digo, quizás unas palabras que pueda decir para a ellos. ellos, Ujú. a los que ya son cristianos, Sí, bueno, que primeramente que si están pasando pues por esas presiones, ¿no? Que, que se fortalezcan en el Señor y que tomen una decisión. Cuando se van formando las personas, cuando ya son cristianas y se van formando, recordemos que Dios le habló a Samuel y Dios está llamando a Samuel. O sea, hay muchos Samueles en este tiempo, pero amén. hay que mantenerse, hay que resistir, hay que hablar, hay que respetar, hay que testificar, tanto con nuestros labios como con nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Dios, aún que tú no veas desarrollado lo que Dios quiere para ti, tarde o temprano, si uno se mantiene fiel, obedientes y sumisos a los padres, no siendo rebelde, porque puede que uno conozca la palabra y quiera pues las bendiciones de Dios, pero vaya siendo rebelde a Dios, entonces hay un mandamiento, ¿no? Que no tiene que transgredir, pero que se mantenga, que busque la santidad, que busque a Dios, que Dios, ¿verdad? Que sea una influencia para los demás, que pueda sostener, que pueda levantar las manos de los caídos, que pueda ser una bendición en las manos, que pueda ser un pan de cebada para alimentar a muchos adolescentes en este tiempo. Amén. Amén, tío, amén. Wow, es un tema muy amplio, ¿no? La influencia, podemos también entrar en la influencia quizás que ahora otro grupo que también puede ser el internet y esas cosas, ¿no? Que que quisiéramos quizás más hablar en otro episodio, ¿no? Pero bueno, es meditar en estas cosas, ¿no? En si me dejo llevar o llevo a otros a Jesús, ¿no? ¿No? Exacto, No tomar esas decisiones, ¿no? El que está escuchando y viendo, eh, meditar en estas palabras, y tomar una decisión, ¿no? Porque una vez uno toma la decisión eh, firmemente, Dios va.
le va a ayudar a uno y va a fortalecer y Dios va a honrarlo, ¿no? Así que bueno, no sé si tío, si para concluir, tío, podrías hacer una oración por, bueno, para los que nos puedan acompañar, los que están escuchando y viendo, ¿no? Eh, Amén, amén. Amén. Bueno, joven, tú que has escuchado este podcast y este tiempo que hemos estado, ¿verdad?, tratando el tema de la presión. Si eres una persona que no tienes a Cristo, ora con nosotros. Vamos a hacer una oración que Dios nos dirija. Pero que tú que tienes a Cristo también, vamos a hacer una oración para que Dios te fortalezca y Dios te ayude. ¿Mm? amén, amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor, mi buen Dios. Gracias por este tiempo que hemos podido, Señor, compartir estas experiencias, testificar acerca de estas presiones. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, mira cuántos van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, por donde se vaya a emitir este mensaje. Señor, salva a los adolescentes, salva a los jóvenes, ayúdalos. Señor, dales fuerza, dales tu gracia, cércalos, Señor. Aquellos que necesitan esa fortaleza, dales esa fortaleza, Dios, a cada adolescente que llega a la adolescencia, Señor, y que va cursando y desarrollando su vida hacia la juventud. Guarda la juventud en Cristo, cuídalos, protégelos. Señor, protege a tu pueblo en general, mi Señor. Que podamos mirar un avivamiento de adolescentes en este tiempo, en estos lugares donde nosotros estamos trabajando, Señor. Gracias por Brian también. Sigue dándole de tu gracia, sigue dándole esa madurez que él necesita, sigue extendiendo, Señor, esta radio, esta iniciativa que tiene tu hijo, Señor, y que vaya, Señor, difundiéndose por todos los lugares. Hazlo crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y viendo también. Gracias por, por escucharnos y también tío, Pastor Raúl, gracias por ser parte, por participar en este programa. Quizás lo vamos a invitar más veces. Yo creo que sí. Y, Amén, amén, hijo. y Bueno, bueno, será un privilegio, gracias por, un gusto, un amén, gusto. amén. Yo creo que también mi tía Mercedes también iba a participar, la señora Mercedes también, que también junto a mi tío Rolo están pastoreando allá en Malmo. También iba a participar, pero bueno, tuvieron que viajar y no, no tuvieron la oportunidad, pero yo creo que quizás en otra oportunidad lo vamos a invitar solo a ella, quizás, para que también esté, ¿no? Y Así bueno, es. tío, que Dios le siga bendiciendo y allá en la obra allá en Malmo, que Dios le siga dando fuerzas y que sigan trabajando ahí en la viña del Señor. Ahí. Y bueno, le mando un gran abrazo, tío, que no nos hemos visto casi un año, ¿no? Por lo de la pandemia. Sí, hijo, sí. Bien. Bueno, hijo, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho Amén, y amén. que Dios siga engrandeciendo lo que tú has empezado, ¿verdad? Que Dios Amén. siga ensanchando todo este medio y bueno, estará tu tía contenta de poder participar también con el Yo tema creo que sí. que vayan a organizar. Así Con, que Dios te bendiga mucho y saludos a toda la familia por amén, allá, amén. al pastor Morten, a toda la familia. Dios les bendiga Amén, mucho. gracias. Y yo le bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes, una vez más en YouTube, Spotify y Google Podcast. Amén. Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Chao. Amén. Dios te bendiga.